Trataré de ser breve para respetar el tiempo. Y vamos a hablar por algo de una práctica clínica mucho más frecuente que los tumores neuroendocrinos, que es el diagnóstico y tratamiento de las colecciones peripancreáticas, que evidentemente tiene que ver con la pancreatitis aguda. Esta es la estructura de la plática, en donde vamos a ver el desarrollo del manejo de este tipo de problemas para saber más o menos qué es lo que tendríamos que estar haciendo hoy. Sabemos que la pancreatitis aguda hoy es un problema que ha ido increciendo en cuanto a número de casos. Es muy difícil determinar su incidencia porque varía mucho de país a país, pero se acepta que más o menos hay 45 casos de pancreatitis aguda por cada 100,000 habitantes. Es el principal causa de egreso hospitalario de gastroenterología en el 2009 en Estados Unidos y representó el 30% más que en el año 2000, o sea, en 10 años subió un 30%. Es el segundo lugar en estancia hospitalaria. Esto quiere decir que estos pacientes tienen estancias hospitalarias muy largas. Es el principal contribuyente a los costos hospitalarios, pero lo más importante es que es la quinta causa de muerte en el hospital. Estos son los costos que reportan en Estados Unidos, con 275,000 ingresos hospitalarios por año. O sea, sí es una cifra bastante importante, y esto los expertos explican que puede ser por una epidemia de obesidad y una mayor prevalencia de las litiasis vesiculares, porque como todos sabemos, una de las principales causas de pancreatitis aguda es la pancreatitis biliar. Afortunadamente, el 80% de los casos de pancreatitis aguda se van a reportar como leves, con una mortalidad global del 2%. Sin embargo, es ese 20% que va a evolucionar hacia la pancreatitis aguda grave la que nos va a interesar. Esto es lo que hacíamos en los años 90, cuando veíamos una colección peripancreática, abríamos al paciente y por cualquier abordaje, en este caso fue un abordaje transmesocólico, drenábamos la colección, que generalmente era un contenido purulento líquido, pero que también tenía un componente sólido, como vemos ahí. Son procedimientos que se hacen a ciegas en un área de retroperitoneo que es altamente irrigada y por lo tanto tiene un riesgo de sangrado post-necrosectomía muy importante. Por eso se calculaba que debíamos de hacer una necrosectomía solo del tejido debridado y no querer jalar tejido sano, porque nos íbamos a meter en un problema de sangrado importante. En esas mismas fechas, en el 2005, hicimos esta publicación que incluyó 55 pacientes, de los cuales 30 no tenían falla orgánica y 25 tenían falla orgánica, pero además de la falla orgánica tenían necrosis pancreática, infectada o no, y además los operamos. En este caso tuvimos una mortalidad de estos pacientes del 88%, lo que nos hizo reflexionar sobre la conducta del cirujano ante la necrosis pancreática no infectada. Y nos preguntamos hoy, el doctor Rosenberg, que es egresado de radiología intervencionista de nuestro hospital, que yo los tengo en altísima estima porque son realmente radiólogos muy capaces, pero la pregunta sigue sin contestar: ¿por qué hay pacientes con pancreatitis aguda grave, con colecciones peripancreáticas, que salen adelante a su casa solamente con la colocación de un catéter percutáneo, y hay otros que después de un evento grave de pancreatitis aguda llegan a tener hasta 4 estomas? El más importante, el retroperitoneostoma en el mejor de los casos, o incluso cavidad abierta, sometidos a terapia de presión negativa. Esa respuesta todavía no la tenemos y es una de las cosas que se está buscando actualmente. Esta es la historia natural de la necrosectomía abierta en el mundo. Vean cómo en el 94 era un procedimiento bastante común. Posteriormente, cuando se vio los datos que reporté yo en el artículo del 2005, en donde veíamos que el resultado de la necrosectomía abierta empeoraba el pronóstico de los pacientes, fue desalentando al cirujano a hacerla, pero después tuvo un repunte importante con el advenimiento de la cirugía de mínima invasión, hasta que en el 2009 se hacían más procedimientos de mínima invasión que necrosectomías abiertas. Primero tenemos que identificar cuáles son los factores que hacen que un paciente pase de la pancreatitis leve a la pancreatitis grave, y están identificados básicamente 2. Los factores bioquímicos, que están representados por la depresión del volumen intravenoso por pérdida al tercer espacio, que lo que van a condicionar es una hemoconcentración y elevación de azuados. Y aquí, para los cirujanos jóvenes, les he de decir que el pronóstico lo manejamos nosotros en estos pacientes en las primeras 48 horas.
depende de la reanimación hidroelectrolítica que nosotros le demos y que revertamos esa hemoconcentración, será el pronóstico de mortalidad de estos pacientes y evidentemente marcadores inflamatorios que están ahí señalados. Los más útiles, según nuestra experiencia, es el hematocrito alto, que no logramos descender a pesar de una correcta reanimación, y los azuados elevados. Que quede claro que la amilasa y la lipasa no son factores pronósticos de gravedad y que la procalcitonina en algunos casos nos va a orientar sobre si esa necrosis está infectada o no está infectada. Todos utilizamos esta definición de la severidad de la pancreatitis aguda que se publicó en Atlanta en el 2013 y que la clasifica en leve, moderada y severa, y lo que nos ocupa aquí son los pacientes con pancreatitis moderada con complicaciones locales que básicamente son colecciones y la necrosis. Es por eso que estos pacientes van a tener que ser sometidos a seguimientos largos y claro que hay algunos otros indicadores de gravedad que pueden ser utilizados como el Apache 2, como el BISAP, como el Glasgow, como el índice tomográfico de severidad y sobre todo como el Ransom, que era el más clásico y que se dejó de utilizar por su bajo valor predictivo positivo de menos del 37%. La que nosotros recomendamos hoy es la utilización de la escala de Marshall modificada, que es una escala simple, que se puede aplicar universalmente y que nos permite una estadificación de la severidad muy fácil y muy objetiva, y que como todos ustedes saben va a tomar en cuenta la función respiratoria con el índice de Kirby, la función renal basada en la creatinina y la función cardiovascular basada en la presión sistólica, en el pH y en la utilización o no de inotrópicos. Una vez calculado la escala de Marshall, aquellos pacientes que tengan más de 2 puntos de escala de Marshall se van a considerar pacientes con pancreatitis aguda grave y deberán de ser manejados en una terapia intensiva. Y esta otra clasificación que tuvo la mala suerte de nacer casi el mismo mes que la de Atlanta, en diciembre del 2012, pero que a mi juicio es mucho más específica que la definición de Atlanta y que se llama una clasificación basada en determinantes y que va a tomar principalmente 3 variables. Si hay necrosis pancreática sí o no, si ésta esté infectada sí o no y si hay falla orgánica o no en estos pacientes. Y vean cómo ustedes, conforme vamos avanzando de una pancreatitis leve, la mortalidad es 0%, en aquellos pacientes que tienen una necrosis estéril y o una falla orgánica múltiple transitoria sube al 3.6, después casi se multiplica por 10 en los pacientes que tienen necrosis infectada o una falla orgánica persistente y casi llega al 90% en los pacientes que tienen necrosis infectada y persistencia de la falla orgánica múltiple. De ahí la importancia de saber manejar las fases iniciales de la pancreatitis y de saber indicar correctamente una necrosectomía en esos pacientes. Y es por eso que es importante conocer la historia natural de la enfermedad y de las colecciones, en donde la línea verde dice que el 60% de las colecciones van a remitir espontáneamente. La línea amarilla va hacia las 4 y las 6 semanas de colecciones persistentes, que si son asintomáticas no les debemos de hacer nada. Nosotros no operamos tomografía. Si vemos una colección peripancreática en un paciente asintomático, no debemos de hacer nada. Solamente es en aquellos pacientes que tienen síntomas secundarios a la colección que pudieran ser candidatos a intervención. Y la raya roja que implica infección por datos tomográficos o clínicos del paciente y que también es sinónimo de intervención, aunque hoy hay algunas publicaciones que hablan de que el manejo antibiótico de estos pacientes en algunos casos puede ser suficiente sin requerir una intervención. De tal manera que la pregunta a contestar es cuándo y cómo escalar del manejo de soporte hidroelectrolítico con antibiótico, con aminas, con ventiladores, a una intervención tipo mínima o incluso necrosectomía abierta. Para esto necesitamos utilizar un equipo multidisciplinario que incluye intensivistas, radiólogos e intervencionistas, que como veremos son los protagonistas de esta historia del Step-Up Approach, endoscopistas y cirujanos. Bajo este principio de las 3D, retrasar lo más posible la manipulación de la colección. Cuando la vamos a manipular, solamente hay que drenarla para mejorar las condiciones del paciente y solamente en un caso extremo ir a una debridación o necrosectomía. Y hasta donde sea posible, hoy hay que evitar la cirugía abierta. Sabemos entonces que la pancreatitis aguda es un padecimiento estrictamente de manejo médico, pero que tiene características para los cirujanos. En la primera fase hay que intervenir a los pacientes en cirugía por un síndrome compartimental abdominal,
porque tenga necrosis infectada que causa sepsis inmanejable y que permanece en estado de choque al paciente, la isquemia intestinal, que a veces puede ser localizada en el colon transverso y que puede acompañarse de una perforación de colon transverso, y el sangrado. Estas últimas dos con una mortalidad de más del 50%. En la segunda fase de la pancreatitis, que es después de la tercera semana, lo que puede requerir intervención quirúrgica es ir por necrosis infectada, independientemente de que el paciente esté séptico o no, o una necrosis que no esté infectada, que permanezca estéril, pero que condicione síntomas importantes o que esté impidiendo la mejoría clínica del paciente. Estos son los ejemplos de colecciones peripancreáticas que podemos tener como consecuencia de la inflamación aguda del páncreas, que son colecciones líquidas peripancreáticas agudas a las que no hay que hacerles nada y que aparecen en las primeras 2 semanas. Posteriormente, el fantasma del pseudoquiste, que incluso la revisión de Atlanta pretendía desaparecer esta definición por la poca frecuencia de pseudoquistes. Nosotros en México sí tenemos muchos pseudoquistes, pero la famosa regla de los 3 6 que decía una colección que dura más de 6 semanas, que mide más de 6 centímetros y que tiene una pared de más de 6 milímetros, tenemos que intervenirla. Hoy por hoy eso ya está en desuso completamente. Si esa colección está totalmente asintomática, no hay que hacerle nada y la podemos observar con mucha seguridad para el paciente. Otro tipo de colección son la pancreatitis necrótica, que es temprana, la colección necrótica aguda, que está dentro de las primeras 2 semanas, y en las que nos vamos a enfrentar posteriormente de las 4 semanas es la necrosis pancreática encapsulada o la necrosis pancreática infectada. ¿Cómo podemos nosotros confirmar que esta necrosis está infectada? Tenemos la certeza porque tenemos un cultivo positivo que se va a obtener por una biopsia por aspiración con aguja fina, o bien la presencia de gas en la tomografía, que puede estar reflejando 2 cosas. O son organismos productores de gas o tenemos una perforación de víscera hueca. En ambos casos el paciente es quirúrgico. Cuando decidimos no hacer una aspiración del tejido necrótico, tenemos solamente la sospecha de que esté infectado, y esto lo vamos a sospechar porque hay sepsis persistente en el paciente con un deterioro clínico importante, a pesar de que tiene antibiótico, a pesar de que tiene reanimación hídrica y está en una terapia intensiva, sin documentar un cultivo positivo para la necrosis. Para decidir la intervención, ya sea de mínima invasión percutánea o de mínima invasión laparoscópica o endoscópica, tenemos que entender muy bien cuál es la fisiología del paciente. El paciente podrá tener una tomografía horrible, pero estar perfectamente estable, no hacerle nada. La anatomía de la necrosis, que se ilustra ahí en esta tabla del lado derecho, en donde podemos tener necrosis del cuello, que nos va a condicionar 2 tipos de cuadros clínicos: el conducto pancreático desconectado o un pseudoquiste entre el cuerpo y la cabeza del páncreas, o necrosis de la parte distal del páncreas, que nos puede causar trombosis de la arteria y de la vena mesentérica, de la vena esplénica, y después causar un pseudoquiste del resto del cuerpo, o bien esa necrosis focal que nos podrá condicionar pequeños quistes de pancreatitis crónica o obstrucciones a nivel del conducto pancreático principal. De tal manera que con estas bases tenemos que tomar la decisión de cuándo colocar un catéter percutáneo, y una vez colocado el catéter percutáneo, cuándo proceder a la necrosectomía, ya sea endoscópica o por cirugía. Y aquí hay que darles mérito a los radiólogos intervencionistas, porque hoy creemos que los cirujanos inventamos esto, pero la realidad es que este artículo se publicó en el 98 por un radiólogo intervencionista que incluyó 34 pacientes que fueron sometidos a un drenaje percutáneo de colecciones peripancreáticas. Y los resultados fueron que el 47% de estos pacientes con el puro catéter percutáneo fue suficiente, ya no requirieron ningún otro tipo de intervención. 9 de ellos se logró controlar la sepsis y se pudo hacer una necrosectomía electiva que tiene mucho mejores resultados que la de urgencia. Y solamente en 8 pacientes no hubo mejoría clínica y se tuvieron que intervenir de urgencia para la necrosectomía. Un paciente presentó un sangrado que no estaba relacionado con la colocación del catéter, y la mortalidad de estos grupos de 34 pacientes fue del 12%, mucho menor que el de la necrosectomía abierta. Esto inspiró en el año 2010 a los holandeses para publicar este artículo, que es muy famoso y que le dio el origen al Step-Up Approach, que consistía en un drenaje percutáneo o endoscópico
que consistía después en el que si el paciente lo necesitaba, podíamos hacer una necrosectomía retroperitoneal de mínima invasión o un drenaje gástrico endoscópico. Esto se llamó el Step-Up Approach o abordaje escalonado de la necrosis pancreática. Y los resultados fueron estos. Las limitantes es que son 88 pacientes, pero lo que encontraron fue que la necrosectomía abierta tenía casi 70% de complicaciones mayores, 40% de falla orgánica múltiple progresiva, 24% lógicamente de hernias incisionales y un 38% de diabetes postnecrosectomía, contra los porcentajes mucho menores del Step-Up Approach. Pero lo más importante del Step-Up Approach es que casi más de un tercio de estos pacientes con el puro drenaje percutáneo fue suficiente y ya no requirieron hacer necrosectomía. ¿Cuál es la principal falla de este estudio? Que falló en determinar que esto realmente impactara en la mortalidad de los pacientes, porque la mortalidad no fue diferente, fue del 19% en el Step-Up Approach contra el 16% de la necrosectomía abierta. Y como muchas cosas en patología pancreática, se le pregunta a los expertos qué hacen y para sorpresa de nosotros, los mismos expertos hacen una gran cantidad de cosas completamente diferentes unos de otros, a pesar de las guías que existen. Y aquí está una prueba más. Se hizo una encuesta a 118 expertos que solamente contestaron el 78% sobre qué opinaban de la aspiración con aguja fina para demostrar infección, del drenaje percutáneo y de la necrosectomía por mínima invasión. El 87% de los cirujanos estuvieron de acuerdo en que el Step-Up Approach es un procedimiento mejor que la cirugía abierta. En cuanto a la aspiración con aguja fina, el 85% de los cirujanos decían que sí la utilizan de manera selectiva y el 15% prácticamente nunca. La tendencia hoy es realmente a no utilizarla y de los que sí la utilizaban, el 18% la usaban con datos clínicos de infección, no importaba que no hubiera gas en la tomografía, el 22% con datos clínicos de infección sin importar los hallazgos de la tomografía y el 45% la utilizaba rara vez. Pero cuando nosotros obteníamos ese cultivo, el 48% negativo, el 48% decidían esperar y ver qué pasaba, a pesar de haber expuesto al paciente a la punción. El 25% procedía a la intervención a pesar de un cultivo negativo, o sea que para qué hicimos la punción. El 8% repetían una vez y el 4% las repetían las veces que fuera necesario. Está sabido hoy que una necrosis estéril la podemos infectar por intentar biopsiarla o por intentar cultivarla, siendo que estaba previamente estéril. Cuando se confirma la infección de la necrosis pancreática, el 55% de los cirujanos difieren la necrosectomía lo más que puedan con el uso de antibiótico y el 45% realizan una intervención inmediata. Lo recomendable hoy de la necrosectomía es después de las 4 semanas, que es la que se obtiene con mejores resultados. El 67% considera útil la estrategia de incrementar el calibre de los catéteres si no hay mejoría, que es lo que veremos en el siguiente apartado. Vean ustedes cómo la línea roja son pacientes con datos clínicos de infección con gas en la tomografía. Y vean ustedes cómo después de la 4ª semana el 90% de los cirujanos deciden colocar el percutáneo y si es necesario ir a una necrosectomía. Y la línea azul son datos clínicos de infección sin gas en la tomografía y el porcentaje de decisión de los cirujanos es un poquito menor. Una cosa, definir cuál es el momento óptimo y a veces el momento óptimo nos lo dan los síntomas de los pacientes, como en este estudio de 39 pacientes que se hizo la colocación del drenaje por la presencia de síntomas, principalmente dolor, intolerancia a la vía oral, colecciones que iban creciendo lejos de disminuir, marcadores biológicos como la PCR y los leucocitos hacia arriba, que el paciente se distendía y podía tener un síndrome compartimental, que había un síndrome de respuesta inflamatoria persistente o falla orgánica múltiple persistente o elevación de amilasa y lipasa. En estos pacientes sí obtuvieron un menor índice de complicaciones mayores, pero sobre todo una mortalidad hospitalaria del 0% contra otro tipo de estrategias con una mortalidad hospitalaria del 19%. Y como vemos aquí, todos los estudios se han analizado desde el 98 hasta el 2015, tenemos una gran diversidad en cuanto a mortalidades que van del 0 hasta el 29%. Esto nos dice que todavía hay mucho que hacer en la cuestión del manejo de estas colecciones.
El drenaje percutáneo proactivo, que es el mensaje que quiero dejar hoy en esta plática, no es suficiente que el radiólogo intervencionista ponga un catéter de 8 o de 10 frames y después nos olvidemos del paciente. Nuestra actitud como cirujanos debe de ser proactiva en muchos aspectos, como lo veremos más adelante. Esta pequeña gráfica que ilustra lo que es el total de recambios que se hacen de los catéteres en una actitud proactiva versus una actitud pasiva. La necesidad de necrosectomía, vean ustedes cómo el 28% de los que tienen una actitud proactiva contra el 52% de los que tienen simplemente la colocación del catéter y ya. El nuevo inicio de la falla orgánica en el caso de los catéteres proactivos es del 10% contra un 30% de falla orgánica de aquellos pacientes a los que les colocamos el catéter y no les hicimos nada. Y una vez más fallamos en demostrar que esto mejora la mortalidad, ya que la mortalidad de lo proactivo es del 16% contra un 18% de mortalidad si no hacemos absolutamente nada. De tal manera que necesitamos tener cuidado en estudios prospectivos que evalúen el tamaño adecuado del primer catéter y de los que sigan, número máximo de procedimientos, manejo de irrigación del catéter que debe de irrigarse todos los días y el momento adecuado para el primer drenaje y los subsecuentes. Aquí yo agregaría que nosotros en el Hospital General de México no nos conformamos con un solo catéter. Si el paciente necesita 2 o 3, se los ponemos, con tal de evitar ir a una necrosectomía por mínima invasión. En este estudio retrospectivo de 130 pacientes se identificaron estos factores predictivos negativos para el éxito del catéter percutáneo y el abordaje escalonado por endoscopía o por cirugía es básicamente el BART, que son las siglas en inglés de una necrosectomía retroperitoneal videoasistida que requiere necesariamente la presencia de un catéter, como se ve en la imagen superior izquierda, y ese trayecto el que usamos nosotros para meter el laparoscopio y hacer la necrosectomía retroperitoneal. Este es el abordaje endoscópico, en donde puede haber dilatación con globo y colocación de uno o varios catéteres con la de cochino o con estas nuevas prótesis metálicas que mantienen un diámetro mayor de la comunicación del estómago con la transcavidad y esto permite una mejor solución. Sin embargo, como dicen, puede ser un libro con final feliz, pero de muchísimos capítulos, porque el drenaje endoscópico de una necrosectomía puede requerir en promedio hasta 10 visitas al endoscopista y una falla en la indicación del drenaje endoscópico hasta del 30% de los pacientes. Los pros del drenaje percutáneo son riesgo bajo de corto plazo, posibilidad de incrementar el calibre y lavar sin anestesia con mínima sedación, incluso en la terapia intensiva, y es factible en el paciente crítico. Los contras es que es difícil debridar la necrosis en catéteres tan pequeñitos, la molestia del catéter en el paciente, la fístula externa, la fístula pancreática que es bastante común y necesita una ventana para poder pasar con el catéter y evidentemente no están exentos de complicaciones como en este caso que llamamos el síndrome de la brocheta, en donde en el intento de ir por una necrosis retroperitoneal atravesamos el colon y como les decía yo, si no estaba infectada la necrosis se va a infectar. Los pros del drenaje endoscópico es que no necesitamos catéter externo, que hay un acceso transpapilar simultáneo para tratar el conducto pancreático y si va a haber una fístula, esta fístula va a ser interna y no va a requerir mayor manejo. Los contras del endoscópico es que el debridamiento repetido requiere de anestesia general, difícil pronosticar la intensidad del tratamiento, puede tener complicaciones relacionadas con el conducto pancreático principal desconectado y se requiere de una compresión gástrica duodenal para poder tener acceso a la retrocavidad. Cuando comparamos ambos abordajes, nos damos cuenta de que son muy equivalentes en complicaciones y en mortalidad, de tal manera que debemos hacer el que más dominemos. Por último, sabemos que el abordaje debe ser individualizado y el esfuerzo debe de ser en equipo con el radiólogo intervencionista, con el cirujano y con el intensivista. La selección de la técnica, como ya lo dije, va a variar dependiendo de la anatomía de la necrosis y lo que no debemos de olvidar es qué debemos hacer en los casos de pancreatitis biliar con la vesícula. El criterio en el Hospital General de México es que el paciente se tiene que ir de alta con colecistectomía realizada, ya que tienen un riesgo de más del 30% de recurrir con la pancreatitis biliar si los damos de alta con la vesícula puesta. Para concluir, podemos decir que una sola técnica no es capaz de arreglarlo todo. El equipo médico dedicado debe dar un tratamiento multidisciplinario,
Debe de haber un cuidado cercano durante la enfermedad, desde el inicio hasta las 6 semanas, porque estos pacientes a veces echan 2 meses en el hospital. Seguimiento de largo plazo obligatorio, selección del momento adecuado del drenaje o de la necrosectomía con buen juicio, y sí debemos sistematizar y registrar nuestros resultados de cada uno de nuestros centros para no basarnos solamente en la literatura. Para terminar, puedo decir que si bien hemos evolucionado de la cirugía abierta hacia la de mínima invasión, hoy tenemos temas pendientes como quién debe de someterse a la intervención invasiva, cuándo se debe de realizar el procedimiento y qué abordaje se debe de elegir, permanecen aún en discusión. Seleccionar la mejor técnica para obtener los mejores resultados es muy importante, sobre todo para el paciente. Muchas gracias.